Bueno, que tenga cada uno de ustedes que están asistiendo y los que están en las pantallas reciban unas buenas noches y tengan paz cada uno de ellos y de ustedes en sus casas. Y ahora déjame empezar y te pido por favor que si eres tan amable me acompañes en una oración. Si en tu casa tienes tu Biblia, ábrela y es lo que vamos a ver. Hemos tomado una serie de mensajes de la palabra para redondear todo lo que el Señor quiere que aprendamos. Entonces, vamos a orar. El Espíritu Santo, ayúdanos para que cada uno de los asistentes y de los creyentes que están en línea reciban la totalidad del mensaje y de la intercesión para que se realice el propósito de que Dios sea glorificado mediante el Señor Jesucristo. Y esto como introducción lo tomé porque es difícil, pero encontramos una parte donde no hay disculpas para no poder estar intercediendo. Y dice la palabra del Señor: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Qué terrible que de parte de la boca del Señor escuchemos esto. Y es una situación donde por eso le va mal al pueblo, cuando le caen juicios y se restringe el espíritu de oración. Y que todos los que temen a Dios se unan para fomentar su verdad y su justicia, que es lo que nos llama. Como los hombres malos de todos rango y profesión se complementan juntos para hacernos atropellarnos. Y esto es lo que siente el peso dentro del corazón, donde sentimos verdaderamente el peso de la carga que el Señor sintió al regresar a su pueblo. Entonces, ¿qué es la intercesión? Pues la intercesión es el acto de hacer una petición, fíjate, hacer una petición o interceder en lugar de otro, pero esto delante de Dios. Y esa es la intercesión. Entonces, cuando tú intercedes y pides por ti mismo, ya te estás presentando ante Dios, pero cuando tú empiezas a llamar a una gente y pedir con los conocimientos que tomas de la palabra para orar por lo que te estás intercediendo, eso es lo que nos ayuda para poder estar firmemente posesionados con el Espíritu Santo para que la intercesión pegue directamente. Y esto es lo que tenemos que ver. Ahora, déjame ponerte un ejemplo. El intercesor toma el lugar de otro. Entonces ya no estoy pidiendo por mí, ¿verdad? Sino que voy a empezar a pedir por otra persona. Entonces, un ejemplo, Moisés intercedió ante Dios por el pueblo. Él era el que guiaba al pueblo, pero estaba intercediendo por todo el pueblo. Ahora, ¿por qué intercedía? Porque para que el pueblo no fuera destruido. Y esto lo podemos ver en otra parte de la palabra. Y entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora a su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Entonces te das cuenta de que él estaba pidiendo no por él, estaba pidiendo por el pueblo, por el pecado que había cometido. Y ese pecado, ¿cómo estaba manifestado? Él sube al monte, ¿verdad? Y se tarda 40 días. Entonces el pueblo se desespera y empiezan a buscar que hagan unos dioses de oro y empiezan a recoger todos los arcillos, todos los anillos y todo lo que traían de oro de allá de cuando salieron de Egipto. Y el Señor le dice: puesto que este pueblo ha cometido gran pecado al hacerse dioses de oro, fíjate, lo sabía perfectamente bien, te ruego que perdones ahora su pecado.
Entonces ahí estaba intercediendo. Moisés no estaba pidiendo por él, estaba pidiendo por el pueblo para que el pueblo el Señor tuviera misericordia y los perdonara. Y eso es lo que nosotros vemos. Pero muchas veces cuando tú estás apenas aprendiendo a ser un intercesor, tienes que saber de qué depende la intercesión. Y esa es otra pregunta que nos hacemos. En primer lugar, depende de un sentido de apoyo incondicional, fíjate, entre los hombres que induce a buscar el bien de otro, no el mío, el de otro. Entonces tengo que hacerme un lado y tomar toda la carga, ¿verdad? ¿Y cómo la voy a empezar a interceder? Bueno, todas las Biblias, la mayor parte, traen a la parte de atrás una concordancia. Entonces, de acuerdo con lo que él te platicó y lo que él te está diciendo, tú tomas la palabra y la buscas directamente en la concordancia. La concordancia, que está en forma de abecedario, te lleva a la parte donde está el versículo con el que tú vas a empezar a practicar, a llevar la oración. Ahora, también el intercesor debe de tener la seguridad, ciertamente, de que Dios puede salvar y bendecir a la persona por la cual tú estás intercediendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que declarar en favor de una persona colocándose en medio. Está la persona, estás tú y está el Señor. Entonces, tú te colocas en medio. ¿Por qué? Porque no vas a pedir absolutamente nada por ti, sino que lo que tú vas a pedir, lo vas a pedir a través de ¿qué? De la persona con la cual tú estás buscando que el Señor interceda para que le quite los pecados. Entonces, no nomás puede ser el pecado, sino que debemos de pensar en qué intercedemos cada uno de nosotros. Primero, pues las necesidades, y esas las tenemos, que son 3 cosas. ¿Y qué son esas 3 cosas? La casa, el vestido y el sustento. Qué rico es el alimento, ¿verdad? Entonces, tú tienes casa, vestido y sustento. Entonces, cuando estás platicando con un amigo tuyo, abre su corazón y te dice, necesito que tú pidas por el sustento, porque fíjate que me fui de farra y me gasté el dinero y ahora tengo que ver cómo llevo el alimento para mi casa. Entonces, tú te vas directamente a la concordancia si estás empezando. Pero si ya tú tienes experiencia, todas las veces que te has puesto a leer la palabra de Dios, se va quedando almacenado dentro de tu corazón. Y tú le pides al Espíritu Santo que vive dentro de ti, que Él te ayude para saber qué palabra es la que se acomoda para que yo interceda delante de Dios en favor de la persona que está pasando toda esa necesidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. Entonces, ¿qué otra cosa por qué puedes interceder? Pues las situaciones del trabajo, las situaciones de tu escuela, las situaciones de la familia. Y así nos podemos ir yendo para que tú vayas encontrando cada una de las cosas. En lo anterior vimos que era el techo, el alimento y qué cosa, y el vestido. Entonces las 3 te están diciendo lo que tú vas a pedir y con cómo se relaciona cuando lo estás viendo por el trabajo. Entonces, el dueño de todo el mundo es el Señor. Y entonces cuando una persona tiene un problema de esa naturaleza, o vamos a suponer que no tuviera trabajo, esto se lleva a cabo porque Él es el dueño de todo. Señor, ábrele las puertas de todos los negocios que tú tienes alrededor del mundo para que Él pueda llevar el sustento a su casa y no les falte a Él, a su esposa y a los hijos que tú le has prestado para que todos vivan quieta y reposadamente. Otro de los ejemplos es que, pues fíjate, he tenido un problema de pecado. ¿Cómo? Pues sí, no, hay algo que pues, tú sabes, ¿no? No te lo puedo decir, pero sabes lo que es el pecado. Y entonces dices, ¿cómo? Sí,
Porque en Éxodo 20, del 1 al 17, te vas a encontrar los 10 mandamientos por los que nosotros nos guiamos para saber qué es lo que es un pecado. Y entonces te quedas viendo el problema al cual te están refiriendo y sabes que el pecado que se haya cometido, vamos a poner un ejemplo, pues, codicié la mujer de mi prójimo. Entonces te quedas tú viendo, bueno, entonces es un pecado que tiene una respuesta, vas directamente a tus conocimientos que tienes de la palabra o vas a la concordancia para buscar en dónde puedes encontrar la palabra con la que puedes interceder con la palabra de Dios. No va a ser tu palabra, va a ser la palabra de Dios con la que nosotros nos vamos a poner de intercesores frente a Dios para que ese pecado sea borrado. Entonces lo primero que le decimos al Señor, Él se tiene que arrepentir de todo su corazón y viene y busca el perdón. Pero Señor, tú puedes interceder para que es el intercesor de intercesores, para que esto sea eliminado. Entonces el amigo que hizo esa situación, tú vas y le dices, te tienes que arrepentir completamente de todo lo que tú estás diciendo y haciendo. Entonces, y negarte a ti mismo, ¿para qué? Para que ese pecado sea perdonado. Entonces, cuando tú te arrepientes y buscas al Señor Jesucristo, que vertió su sangre para borrarnos y limpiarnos de todo pecado, cuando el Señor perdona, Él dice que Él perdona y olvida. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con la mentalidad de que tengo algo dentro de mi mente que no lo puedo sacar. Es que te falta perdón para poderte arrepentirte, aunque te chillen las tripas, todos los intestinos, todo eso, la caja torácica, todo eso nos debe doler también el corazón. Pero donde uno siente la verdadera pasión es directamente en eso. Entonces, tú ves también que también hay otro tipo de pecados. ¿Y cuál es lo que nosotros vemos? También vemos que ¿por qué tenemos que interceder por la iglesia, ¿no? Por nuestra congregación, por toda la gente que va a tomar las clases, por toda la gente que va a oír la palabra, por toda la gente que está preparándose para darle un seguimiento, por toda la gente que después de que se le da el seguimiento va a bautizarse y después va a terminar? No, sigue. Acuérdate que cuando se está trabajando con un corazón, el Señor no lo desprecia y está dando todo lo que Él tiene para que siga creciendo y pueda formar otro intercesor para que Él busque. Porque ¿dónde es la intercesión mayor que en la que trabajamos? Pues directamente en nuestra casa. Ahí es a donde cada uno de nosotros entiende que tienes que pedir por ti, tienes que interceder por tu esposa, tienes que interceder por cada uno de los hijos, por interceder por cada una de las hijas, para que todo lo que vayas aprendiendo y vayas intercediendo sea manifestado con una bendición donde venga la paz, donde reine el gozo y haya una perfecta armonía, porque Dios vive dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque está en el corazón tuyo, está en el corazón de tu esposa y está aprendiendo a hacer, depende de la edad de cada uno de los hijos, el crecimiento dentro de su corazón para seguirse desarrollando. Y entonces recuerda que es interceder. Eso es lo que tienes que recordar, es pedir por los otros. Cuando nosotros estamos entrenando a una persona para que se vuelva un intercesor, lo primero que le decimos, va a estar una semana con cada uno en tu casa y no vas a pedir ni por tu papá, ni por tu mamá, por tu esposo, por tus hijos, por tus parientes, por un hermano, por un primo, nada. Tienes que aprender a pedir por ti mismo. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe orar por sí mismo, entonces ¿cómo va a poder orar por todos los demás? Y eso es lo que el enemigo quiere desvirtuar para que no tengas, más bien el problema no se vaya más adelante de lo que tú estás aprendiendo y desarrollando por el amor que te está mostrando el Señor. Porque nosotros podemos decir amamos a Dios, pero no, el amor
Él nos enseñó y Él nos amó primero. Y entonces cuando recibes tú ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, tú te entregas para que el Señor haga contigo la obra. Y te entregas de todo corazón, porque pones tu fe en la confianza de que Él te va a dar lo mejor. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos un plan mejor que cualquier otra gente. Y sin embargo, cuando tú estás con el Señor, el mejor plan lo tiene Él para el desarrollo de tu vida. Y eso es lo que tenemos que saber cuidar y alimentar. Entonces, muchas veces, no sé si en alguna ocasión te haya pasado a ti que mientras duermes vienen personas a tu mente, y esto casi por lo regular es antes de que despiertes, y empiezas a soñar con una persona o con otro tipo de cosas, pero no estoy hablando acerca de que puedes decir, pues es mi novia, es la persona que yo más quiero, no, estamos hablando de que el Señor, cuando te está poniendo el nombre de una persona, ¿qué es lo que está haciendo? Te está llamando a que tú y yo intercedamos por cada uno de las personas que el Señor me va colocando. Una vez iba yo manejando, vivíamos en Ciudad Satélite y tenía que ir hasta el trabajo, hasta Las Granjas, México, y eran cerca de 40 kilómetros. Entonces todos los coches que se juntan en el viaducto y todo en el periférico para poder llegar temprano, ¿qué ibas haciendo? Entonces yo sacaba mi cassette, lo ponía en el tocacassette y lo prendía y empezaba a oír músicas, alabanza, y si no una plática para que fuera haciendo. Y cuando se terminaba y todavía me faltaba por llegar, pues cambiaba a orar en lenguas. ¿Con qué objeto? Para estar pendiente de lo que se pudiera necesitar de eso. Y una ocasión yo oí una ambulancia que pasaba y llegaba casi cerca de donde está la Cruz Roja. Y entonces empecé a orar. Y dice, pues si no conozco si es un hombre, si es una mujer, un niño o una niña o una persona grande, no sé por qué, pero yo voy a empezar a orar. Y entonces, como no sabía, agarré mi ministerio de lenguas y empecé a orar. Me tardé como cerca de 20 minutos hasta que sentí una paz, y entonces ya dejé de orar, porque el Señor te presiona para que tú, más bien te sugiere que ores y que pidas. Pero cuando tú lo haces de todo corazón, hasta que sientes la paz, es cuando uno está listo para seguir haciendo las cosas. Ahora, también es probable que hayas soñado con un problema, ¿verdad? También un accidente, y cuando te despiertas y ya te levantas, te acuerdas de lo que soñaste y empiezas inmediatamente a interceder. Claro que tienes los conocimientos de todas las veces que tú te has puesto a leer la palabra, porque hay un programa donde te enseñamos a que tú leas la palabra en un año y te va dando los versículos, ¿verdad?, salteados con el objeto de que leas un libro, un salmo y un evangelio, y las tres cosas para que no sea tan pesado y eso lo vayas digiriendo y se vaya quedando como un bagaje de conocimientos, no dentro de tu mente, dentro de tu corazón, para que la puedas utilizar en el momento que el Señor lo quiera que nosotros lo hagamos. Entonces, ¿te has preguntado muchas veces si efectivamente el Señor oye tu intercesión? Y es más, la contesta. ¿Y has visto resultados? Y eso es otra de las partes que nos llama la atención, ¿verdad? Ahora, acuérdate que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, gracias a la intercesión de alguien, se pone de relieve el valor de ese ministerio. Por ejemplo, los amigos que llevaban al paralítico en una camilla para que pudieran entrar. El Señor había hecho más bien se había reunido la gente en la casa y no tenían por dónde meterlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo suben al techo
quitan las losas del techo y lo bajan directamente donde está el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate para que la intercesión veas el poder que tiene. A ti te digo, le dice al paralítico, que todos tus pecados son perdonados. Y estaban los escribas, porque esos ya habían llegado a ver qué era lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Y empezó el Señor a ver que ellos estaban cavilando, estaban meditando en qué cosa, en lo que acababa de decir el Señor. ¿Y quién es para que perdone los pecados? Porque el único que perdona pecados es nuestro Dios. Y entonces no estaban conscientes. Entonces les manda una pregunta y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Señor es perdonador de pecados, al paralítico le dice, levántate, toma tu leche y vete a su casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se dobló la rodilla, se paró, agarró la camilla que llevaban en lo que trajeron y se fue a su casa. Entonces, ¿a dónde está la intercesión? Eso es lo que nos ponemos nosotros a meditar, ¿verdad? Porque él estaba levantando ¿a quién? No se estaba levantando él, se estaba levantando a un paralítico y lo estaba sanando. Entonces, ¿hasta dónde llega el poder de la intercesión cuando uno tiene fe? Dice, sí, pero eso lo hizo Jesús, pero cuando nosotros estamos en la tierra no tenemos eso. ¿Cómo no? Es que por alguna circunstancia puede ser que tú hayas perdido la comunión diaria que tenemos con el Señor, porque si no tengo yo pecados es porque tengo la comunión y me puedo arrimar, porque el Señor odia a muerte el pecado, y sea de la calidad que sea pequeño o grande, todo es pecado. Y cuando uno falla en un pecado, fallas en todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que siempre estemos listos y dispuestos y que caminemos en comunión con el Señor para que no nos falle nada. Entonces, la intercesión, eso también yo no lo entendía muy bien, pero cuando leí este versículo me di cuenta de que la intercesión es una obligación de todos los creyentes, no nomás mía, sino de todos. ¿Por qué? Porque si lo ves en 1 de Timoteo 2, del 1 al 2, dice el Señor cuando está hablando, es Pablo el que está escribiendo, pero es palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, fíjate. Una exhortación es una invitación, una sugerencia o un mandato. No te está preguntando si tienes ganas de hacerlo, no. Es un mandamiento y lo tenemos que cumplir. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Fíjate, las peticiones también deben de entenderse como una intercesión, como te lo decía al principio, con referencia especial a toda la autoridad civil. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en la flaqueza del creyente que no sabe orar como conviene, intercediendo con gemidos indecibles. Cuando tú lo encuentras así en la palabra de Dios, dice también en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto se ha de entender como una petición del Espíritu del hombre para vivificar los hondos anhelos que tenemos en el corazón, no los nuestros, la del suplicante por el cual tú y yo estamos intercediendo. Ahora, el consuelo que da a percibir cómo el Espíritu Santo nos asiste en nuestra intención y además intercede por nosotros al Padre, dice, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los santos. ¿Y quién es el que es santo? El que tiene a Jesucristo en su corazón y que se ha dedicado a llevar una vida, a pesar de las circunstancias. Podemos tropezar y caer, pero no te quedas tirado. Te levantas y sigues caminando. Y eso es lo que nosotros hacemos.
Pero si sigues leyendo la palabra, te encuentras un pasaje donde te está dando el ministerio de la intercesión, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que haya arrepentimiento de pecado y tú sigas continuando libre. No te quedas con el pecado, te acuestas en la noche, pones la cabeza en la almohada y el pecado empieza a generar un montón de cosas y esto te hace que al día siguiente es como si tuvieras empollado unos huevos. ¿Qué va a salir? ¿Unas víboras? No, no estoy hablando de pollos. Va a salir un pecado, ¿verdad? De eso. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues realmente buscar la intercesión del Señor en el ministerio del perdón de pecados que tenemos, lo encuentras y lo llevas a cabo. Ahora, tiene como fin también adecuarse a nuestra voluntad o a la voluntad de Dios. En mis fuerzas voy a hacer la intercesión o me niego y en las fuerzas de Dios hago la intercesión. Por eso estoy poniéndome en medio del problema, yo me paro y Dios está en todas partes al mismo lugar. Es que Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo lugar y eso lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces siempre que tú tengas un problema y estés atravesando por eso, todo lo que estás llenando de conocimientos y recibir la gratificación y la paz que Dios te da cuando tú sientes la satisfacción de haber intercedido, pero no con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, ¿verdad? Entonces, este es lo que tenemos que estar buscando. ¿Y dónde lo encontramos esto? En Romanos 8:27. Ahí vamos a ver lo que está sucediendo. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los intercesores para que hagan la obra. Y el beneficio de la clase de intercesión a nuestro favor es que permitamos al Espíritu Santo que interceda por medio de nosotros ante situaciones difíciles. Y como conclusión, y busqué entre los hombres a quien hiciese vallado y se pusiera en la brecha delante de mí y a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que el Señor halle hoy, en este día, a partir de hoy en adelante, personas que puedan interceder por otros, por la iglesia y por todas las naciones. Y tú puedes decir, como dijo uno de los apóstoles, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo soy un intercesor. Buenas noches, vamos a continuar con lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra, lo que es la oración de intercesión. Yo encontré una frase escrita que me impactó y lo dice así: esta es la iglesia del Señor Jesucristo, un ejército que ora. Inmediatamente llegó a mi mente Amistad del Sur. Gracias a Dios porque ha sido un avivamiento en nuestras vidas y un llamado a la oración, al ayuno y a la oración. Y esto ha sido una respuesta a el estar clamando al Señor, pidiendo precisamente para que todos nosotros como congregantes seamos intercesores. Nosotros por eso al Señor le pedimos que el Señor sea el que nos enseñe a orar. Esa es nuestra oración y esa ha sido nuestra oración pues de Manuel y mía durante muchos años. Enséñanos a orar y también para que podamos enseñar a la gente a hacerlo. Como hijos de Dios, la oración es prioridad, es comunicación. Hemos estado estudiando, hemos estado teniendo ese conocimiento de lo que es la oración, lo que debe de ser. No es si queremos, es una prioridad. Es una obligación de todo hijo de Dios, es hablar con Dios, es platicar con Él, es escucharlo, saberlo escuchar. La oración es aprender de Dios. La vida de oración va a producir en nosotros una fe y una confianza en el Señor. La oración de intercesión es darnos, buscar a Dios y clamar a favor de otros. Interceder, esa palabra significa rogar, suplicar por otros. Un intercesor es aquel que lucha por otros. La intercesión
es la actividad que más nos identifica con Cristo. Ser un intercesor implica ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo. En la cruz, nosotros, en medio de ese sufrimiento, nosotros vemos en su palabra cómo Jesucristo, en esa cruz, le dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús intercediendo por nosotros es el ejemplo máximo de intercesor. Y yo quiero compartirles esto porque encontré también esta palabra que es que Él es el fiador del nuevo, de un mayor pacto. Esto está en Hebreos 7:22. Fiador es el que responde por mi deuda. Jesucristo pagó con su vida y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso está en Romanos 8:34. Eso es algo preciosísimo de parte de Él. Se negó a sí mismo a pesar del sufrimiento que Él tenía para pedir por nosotros. Todo creyente es llamado a ser parte del ejército de intercesores. Al interceder, estamos en batalla. A mí me gusta mucho, hay una alabanza que decimos clamor de guerra, alabar al Señor de los ejércitos. Entonces el Señor es el Señor de los ejércitos, es al ejército que nosotros pertenecemos, del que nosotros participamos. La oración e intercesión debe de ser agresiva contra aquellos que están tratando de impedir que las cosas de Dios se manifiesten en las personas o en las situaciones. Ejemplo, en nuestra familia. Cualquier situación, somos con los principalmente oramos. En mi caso, como madre, ¿verdad? Estoy orando, pues primero como esposa y por mis hijos, por mis nietos. Y así se va extendiendo por la familia, por nuestra congregación, nuestra familia en Cristo. Y como decía Manuel, por las naciones, por nuestro México y por las naciones. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, nosotros lo sabemos, hemos sido enseñados. Y al entrar en batalla, nos convertimos en verdaderos guerreros de oración. Librando una batalla espiritual, tenemos que aprender a luchar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, voy a leer el versículo 1, 3 y 4. Dice así: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Soporta el sufrimiento como buen soldado de Cristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién nos reclutó? Somos el ejército de Dios. Dios, por medio de su palabra, nos enseña a ser guerreros, buenos guerreros. Entonces, como hijos de Dios, soy hijo, soy guerrero. Inmediatamente entramos nosotros. Y el Señor, nuestro Dios, va con nosotros. Yo encontré esa lectura está en Deuteronomio 20, los primeros versículos, y esta palabra para mí ha sido muy importante porque nos dice así: el Señor nuestro Dios va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos. No estamos solos, Él va con nosotros. La vida es una lucha, porque pues ¿qué les puedo yo decir? Después de tantos años hemos pasado situaciones muy difíciles, ha habido lucha en nuestras vidas, tenemos que luchar con nuestro propio pensar, sentir, vivir. Y muchas veces, nosotros una vez en la intercesión estábamos orando y tuve una visión. Veía yo unos campos y tenían que luchar los soldados. Iban todos heridos, unos ensangrentados, otros tirados. Entonces, pues nosotros sabemos que dentro de esta lucha en la vida, muchas veces caemos, muchas veces somos heridos, muchas veces nos pasan situaciones difíciles, pero está el Señor, que Él es el que nos levanta, Él es el que nos restaura, Él es el que nos unge, Él es el que nos perdona y nos ayuda a continuar adelante. Tenemos que estar restaurados por Él, pedir que Él nos restaure día con día, sanos de cualquier herida, pero del alma sobre todo. Protegidos. El Señor nos enseña en su palabra que tenemos la protección de toda armadura de Dios. Nos habla de la armadura y nosotros tenemos que conocer muy bien cuál es la armadura. No la voy a tocar, pero ustedes en Efesios 6, 10, del 10 en adelante, nos habla precisamente de eso. La armadura de Dios.
Y aparte de esa armadura, el Señor nos da el nombre de Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo como nuestras armas. La palabra de Dios, la espada. Resistir para que podamos resistir el día malo. Tenemos que ser fortalecidos con el poder de su fuerza, fortalecidos en el Señor y estar firmes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y con toda perseverancia. Ser perseverantes, no desmayar, no desanimarnos. Y si algún día desmayamos y nos desanimamos, levantarnos. No podemos continuar así. Nosotros sabemos que Él nos da las fuerzas y Él nos ayuda. Y Él nos enseña a salir adelante en medio de cualquier batalla. Tener cuidado con el temor y con la duda. Son puertas que uno abre a veces para que el enemigo nos ataque. Mucho cuidado con abrir esas puertas. Hacer viva la palabra. Si Dios conmigo, realmente lo creo, pues si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En el Salmo 23:4 dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al entrar en batalla, nos convertimos en verdaderos guerreros de oración. Librando una batalla espiritual. Y saben que hay algo bien importante para nosotros. La alabanza y la adoración a Dios es un arma mortal contra el enemigo. ¿Por qué creen que cuando tenemos reuniones hay alabanza? Y hay diferentes tipos de alabanza. Hay alabanzas que nosotros cantamos con gozo, celebrando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y hay alabanzas en el que nosotros estamos adorando a Dios, haciendo a un lado cualquier situación de nuestra vida, cualquier pensamiento para adorar a Dios, porque sabemos lo importante que es. Esa es un arma, esa alabanza. Y ahora que tuvimos tiempos de entrar en oración todos los días, ¿por qué creen que se ponían las alabanzas? Es por eso precisamente. Cuando oramos por otros, alcanzamos bendición y misericordia. Estamos negándonos a nosotros mismos y pidiendo por otros. ¿Y qué creen? Cuando intercedemos por otros, el Señor se encarga de nuestras necesidades. Es algo precioso y lo hemos vivido mucho. El que intercede muestra el amor por los demás. Nuestra oración siempre debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Somos enseñados por Él y nos da autoridad. Entonces, por lo tanto, si no estás alistado en este ejército, hay que alistarnos. Estar dispuestos. Nadie nos obliga. Lo hacemos, como les dije, por amor. Por amor a lo que el Señor hizo por nosotros. Mantener nuestro corazón puro para discernir las áreas que Dios quiere que oremos. Estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. El domingo se nos estuvo hablando precisamente de eso. Estar bien seguros que realmente estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida. Dios vive con nosotros. No nada más de ratitos, sino toda nuestra vida debemos de tener la presencia de Dios. Y buscar la presencia de Dios cuando hay situaciones que lo ameritan. Y no solo para pedir, sino para agradecerle, para buscar su compañía, para buscar su refugio. En Romanos 8:37 nos dice así: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le damos gracias al Señor, porque Él, gracias a Jesucristo, nos ha hecho más que vencedores. Vamos a aprender a ser intercesores. ¿No? ¿Cuesta trabajo? Sí, pero lo vamos aprendiendo. Y poco a poco nosotros vamos aprendiendo y vemos lo hermoso que es hacer a un lado nuestras propias necesidades para clamar por los demás. Ahora les voy a tocar nada más unos puntos para terminar. Primero, estar dispuestos. Nada ni nadie nos obliga. Como les decía hace rato, es por amor, por gratitud primero a Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña, pero tenemos que conocer su palabra. Conocer a Dios por medio de ella, tener esa fe y confianza y obedecerla. Al que cree, todo le es posible. La comunión con Dios es muy importante en nuestras vidas. Entonces, pues nosotros declaramos que estamos aquí porque ha habido un llamado. Busqué quien hiciera el vallado. Nosotros estamos dispuestos, Señor, para orar
para clamar a ti, Señor, por las vidas de otros, por la vida de cualquier situación que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y le damos gracias a Dios. Yo quiero compartir con ustedes la visión que nos dio el Señor al grupo de intercesores. Nos dice así: reconstruir muros, levantar guarda día y noche, poniéndonos en la brecha, trabajando en la obra. ¿Qué son reconstruir muros? Hemos visto casas destruidas, y reconstruir esos muros es reconstruir la vida. La vida empezando por la nuestra, y la vida de los seres que amamos, y la vida de los seres que están a nuestro alrededor. Cuesta trabajo reconstruir. Es más difícil, pero con la ayuda del Señor. Y es a levantar esa guarda de día y de noche, estar dispuestos para clamar al Señor, poniéndonos en esa brecha, en protección para los demás y trabajando en la obra. Pues le damos gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este llamado que has hecho a cada uno de nosotros para ponernos en esa brecha, para ser esos intercesores que tú quieres que seamos, Señor. Y gracias porque como ejemplo tenemos a nuestro precioso Señor Jesucristo. Gracias porque aún Él sigue intercediendo por nosotros y nosotros estamos junto con Él y Él intercede por nosotros, su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Y hago un llamado también para las personas que nos están escuchando por vez primera. Para ser hijos de Dios tenemos que entregarle nuestra vida y confesar que Jesucristo es Dios. Si gustan acompañarme con esta oración, vamos a hacerlo. Es una oración tan sencilla, pero que ha cambiado muchas vidas. Y una de nuestras intercesiones es precisamente por la salvación, para que todos lleguen al conocimiento de Él, que nadie se pierda. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que moriste en esa cruz por mí y que resucitaste y estás vivo. Y ahora aquí en mi corazón, haciéndome hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Pues bueno, agradecemos mucho al Señor que nos haya permitido compartir esta hermosa palabra. Buenas noches.